también mirando la aplicación, la aplicabilidad. Bueno, reitero el saludo a los compañeros, segundo video de la quinta sesión de nuestros temas de técnicas estadísticas multivariantes, y que en esta primera parte estamos hablando de técnicas dependientes. Y en esas técnicas dependientes estamos abordando hoy el tema de la regresión logística bivariada en primer momento. Pues bien, esa técnica, la variable dependiente es categórica y las variables independientes son de cualquier naturaleza, quantis o qualis, pero las cuales las vamos a convertir en dummy. Y el interés es predecir o estimar por medio de probabilidades a cuál grupo de variables de respuesta pertenece un sujeto. Aquí puedo hacer un comentario. Existen las técnicas de análisis discriminante, que también lo que interesa es buscar dos funciones que me discriminan dos grupos, o sea, se diferencian. El grupo de pobres y el grupo de no pobres, qué variables describen mejor una característica u otra. Sin embargo, ahí los supuestos son más rígidos. Otra vez surge el tema de normalidad multivariante, etcétera, etcétera. La regresión logística no. La regresión logística, y aquí vamos a conversar un poquito al respecto, nos elimina esos supuestos, es más flexible. Pues bien, el objetivo primordial es el de modelar cómo influye en la probabilidad de aparición de un suceso, en este caso hablaríamos de pobreza o no pobreza, la presencia o no de diversos factores. Eso me va llevando a que también vamos a tener dos objetivos, el de predecir y también el de mirar cuáles factores influyen más en la explicación de la variable dependiente. Algunas diapositivas también las pasaré más rapidito porque ustedes tienen la posibilidad de leer. Ya lo menciono aquí, el último párrafo dice determinar qué variables pesan más. En la regresión lineal múltiple eso lo detectamos con el beta estandarizado. Acá también tenemos la posibilidad de mirar los coeficientes y los riesgos relativos, el OR mejor. En economía estos modelos de regresión suelen emplearse para explicar la decisión de entre un número limitado de posibles opciones. Podríamos pensar entonces cuál es la mejor decisión para invertir o no invertir, exportar o no exportar, hacer convenios o no convenios, etc. Aquí es donde también justifico de por qué esos modelos, cuando la variable endógena es sinónimo ahora de la variable respuesta, de la variable dependiente, de la variable Y. Inserto el término de la variable endógena porque eso también es muy usual en la literatura, y más cuando lleguen al momento de conversar sobre, pues no necesariamente nosotros, pero ustedes en la literatura o en sus avances, el tema de ecuaciones estructurales, ahí se habla mucho de endógena y exógena. Pero entonces lo que trato de llegar al punto es que estos son los modelos de elección discreta, también conocidos así porque tenemos variables, la variable dependiente es una cualitativa. Entonces estamos abordando ese tema según nuestro programa. Bien, la regresión logística es útil para casos en los que se desea predecir la presencia o ausencia. Eso ya lo he mencionado. Sin embargo, en la parte final ya aparece el término odds ratio. Hay algunos conceptos que en la primera oportunidad que los mencionemos pueden parecer un poquito difusos, pero por eso lo tenemos organizado como en dos tanditas. Hoy hablamos algunos de ellos, pero luego se vuelven a reforzar en la próxima charla. Si es que es necesario también, ¿no? Ya con las lecturas y con lo que vamos a hablar hoy, probablemente no haya necesidad. ¿Cuál es el planteamiento? En este caso, binaria tiene dos opciones. Se quiere calcular la probabilidad de que ocurra una u otra. Ejemplos. En este tema de ejemplificación siempre surgen los mismos en los textos. Si es un deudor moroso o no moroso. Entre otras cosas, debo de mencionar que esta técnica
tiene supremamente mucha fuerza en los aspectos o en el área salud, mucho clínico. Muchos ejemplos van a encontrar de ese estilo, donde si se habla de si tiene cáncer o no tiene, si el procedimiento sirve o no sirve, si muere o no muere, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada vez más se inserta en todas las áreas del conocimiento y ni modo, la parte financiera, la parte económica. Exporta o no exporta, algunos los he colocado de mi parte. Y esta es una definición que a veces nos puede confundir, pero aquí es donde yo decía que tenemos que reforzar esto. Odds, esto es una nomenclatura más anglosajona, o sea, se dice que no hay mucha traducción. Otros hablan de odds ratio como una razón de odds, hablan de la ventaja entre dos casos, en fin. Pero independiente de todo eso, vamos a tratarlo de entender lo más castizo posible para nosotros. El odds es el cociente entre la probabilidad de que ocurra un suceso frente a la probabilidad de que no ocurra. Por eso estamos hablando de P y Q, 1 menos P. O sea que un odds, yo cojo la probabilidad de que suceda algo, probabilidad de que sea pobre, probabilidad de que sea un país exportador o algo así, con respecto a que no. ¿Qué ejemplo tengo en pantalla? Lo acomodé y lo digo así. Se tiene que, la probabilidad de que una empresa exporte, y lo quise poner más puntual, porque como tenemos una serie de diversos meses o trimestres, entonces podríamos ser más explícitos. La probabilidad de que una empresa exporte en mayo es de 0.80 si tiene más de 500 empleados, y de 0.40 si tiene menos. Ahora, entonces si yo entro a analizar el odds para la empresa de más de 500, lo que hago es la probabilidad de que exporte, éxito. Bueno, pues Monte Carlo tiene un concepto más de simulación. José, un concepto mucho más de sensibilización, de pruebas. Acá estas probabilidades las podríamos tener. Y aquí juega mucho, pues el fuerte es la probabilidad. Entonces, 0.8 sobre 0.20 me está dando 4. Pero realmente no es la probabilidad, sino que uno diría que es más probable, ya que más veces es el tema, ¿no? Aquí me está diciendo que 0.8 sobre 0.2 me da 4. ¿Y eso qué quiere decir? Es cuántas veces es más probable que en una empresa de más de 500 empleados exporte. Lo que implica que el número de empleados sí está influyendo. Ahora, ¿qué pasa con las que tienen menos de 500? Entonces vuelvo y calculo 0.40 sobre 1 menos 0.40 y me está dando 0.6667. Ahí hay otros puntos de referencia. En la parte superior, para los que tienen más de 500 empleados, me está dando mayor de la unidad. Ese es un punto de referencia a tener en cuenta. Y en la parte inferior de menos de 500 me está dando 0.66, menos de la unidad. O sea que la unidad va a ser también un punto de referencia. Pero lo que yo quiero llegar aquí, el punto es que el cociente de dos odds, o sea, si yo divido 4 sobre 0.66, ese cociente es el que ya me va a identificar el odds ratio o el exponente B, que es lo que me va a entregar el software. Bien, antes de mostrar ese cociente quise retomar de otro documento esta pantalla, y es la probabilidad de éxito sobre 1 menos la probabilidad de éxito. Esto realmente es un odds. Entonces, si fueran la misma probabilidad las dos, probabilidad de que exporte o no exporte, por ejemplo 0.50, o sea, mitad y mitad, el odds me estaría dando 1. Por lo tanto, el 1 quiere decir es indiferente, no se aporta nada. Pues es igual que tenga más de 500 o que tenga menos, no hay influencia.
Dicho de otra manera, entonces, como es muy difícil que todo sea exacto, lo que ya estamos percibiendo es que odds ratios cercanos al 1, alrededor del 1, nos va a indicar que el factor que estemos analizando no aporta, no influye a explicar mi variable dependiente. ¿Ven? Ahora, si ya en el ejemplo se coloca el punto 75, entonces ya me queda punto 75 dividido punto 20 igual a 3, un número mayor de 1. Entonces ya sí podemos afirmar que hay una diferencia en ese factor, que ese factor influye y que el éxito es más probable que suceda en una situación más o menos de 3 a 1. Esa es la situación importante acá. Veamos el refuerzo con este otro detalle. Odds ratio, que es igual a lo R, y que es igual en la nomenclatura, aquí lo voy a colocar en un, haciéndole alguna figura extraña, ahí está, es igual al exponente, al coeficiente correspondiente, a la beta 1, y eso es igual al exponente b. Este exponente b, el exponente b, es lo que nos va a entregar las salidas del software. Por lo tanto, me voy a devolver un poquito. En mi pantalla de mi izquierda no estoy observando esta pantalla, voy a ver si vuelvo y cuadro. Vamos a ver, ahí sí estamos donde es, de pronto un poquito más. Bueno, ¿qué estoy calculando en el odds ratio? Ya cogí el cociente de 2 odds, 4 dividido .66, me da un numerito, que en este caso es 6. Entonces ya la interpretación es 6 veces más probable que una empresa exporte cuando tiene más de 500 empleados que la de menos. Por lo tanto, nuestra situación va a ser analizar los exponentes B. Y si está alrededor de 1, ya dijimos, entonces querría decir que esa variable y obviamente ese coeficiente no está influyendo, no aporta a explicar los cambios en la probabilidad o para llegar a calcular la probabilidad de que pertenezca a una de dos categorías. Por el contrario, si es mayor, mucho mayor de 1, bueno, no mucho mayor, sino mayor, entonces ya vamos a decir que esa variable sí influye y es un factor. Se habla de riesgo por el tema salud, pero en este caso sería un factor que es importante tener en cuenta. Más de 500 si las empresas exportarían más. Si es ya menor de 1, pero mucho menor, se habla de que es un factor protector, pero entendido como tema salud o, mejor, dependiendo de cómo definamos nosotros lo que va con el 0 y lo que va con el 1 cuando codifiquemos la variable dependiente. A ver, pregunto si he sido un poquito explícito hasta ahí. Bueno, ¿cómo se obtiene en general los coeficientes? Lo que puedo mencionar de momento es, en la regresión lineal múltiple se utiliza el método de mínimo cuadrados, ya eso lo conocemos, tenemos la formulación, etc. En esta parte o en estos modelos no aplica esa conceptualización por diversas razones ya de pronto mencionadas en el documento que envié, pero aquí lo que puedo mencionar es que se utilizan los procedimientos de máxima verosimilitud para calcular los coeficientes beta. Nosotros no tenemos esa dificultad en términos de la operatividad, es evidente. El software no los va a entregar. Esa es la potencialidad de los software. Tienen los algoritmos diseñados para calcular los beta. No obstante, voy a mostrar aquí que la función logística pues obviamente tiene una forma distinta, no es una recta, es una S. Y aquí en pantalla tenemos una función. Esta función, que está en términos de P,
ahí está menos beta 0 más beta 1 x1, pues se alargará cuando es multivariante y ahora la vemos. Pero esto, para llegar a la solución matemática, hablamos de logaritmos. Y al hablar de logaritmos, entonces viene un despeje y por ahí es donde calculamos los beta de manera matemática. Pero, insisto, nosotros haremos, digamos ya el énfasis es en el análisis de la interpretación de los software. Ya si hay que mirar pues la fórmula como tal, la tenemos en documentos, ¿no? Pero no lo veo tan necesario. Mario, no sé si fui, digamos, claro en el sentido de que vamos a usar más el software, pero también es cierto que es un razonamiento matemático usando la máxima verosimilitud y en función de despejes de los logaritmos naturales, donde el cociente de dos logaritmos, es el logaritmo natural de P cuando y igual a 1 menos el logaritmo natural de P cuando y igual a 0, ¿cierto? Tiene otra conceptualización. Muy bien, voy a dejar este videito acá.